es muy difícil construir un vínculo con Valenzuela porque es un tipo que no tiene códigos. Entonces, cuando vos estás con alguien con quien no tenés una base para poder discutir, con reglas claras, y las reglas se cambian todo el tiempo, y de acuerdo a cómo están dadas las cartas, te puede en un minuto pedir que lo ayudes con una cosa y en otro minuto difamarte con una mentira absoluta y total y no se le cae ningún anillo, o puede repartir la boleta cortada en el 2019 y volver a repartirla en el 2023 como si fuera moneda corriente y tiene un desapego total de su proyecto político y tiene un nivel de utilitarismo que es para mí inusitado en la política argentina, te diría. Mirá, por lo menos de lo que yo conozco, es complicado comunicarse con Venezuela. Se lo dejo a otros. A mí me costó mucho. Creo que tengo otros códigos, otros valores, otro recorrido político. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad de la Tour. Hoy tenemos el honor y el agrado de tener entre nosotros al precandidato a intendente de 3 de febrero por Unión por la Patria, Juan de Gandhi. ¿Qué onda, Juan? ¿Todo bien? Bien, Saúl, todo bien. Contento de estar acá. La presentación, ¿no? ¿Te sorprendió la Sí, presentación? totalmente. Pero dijiste, ¿qué onda la presentación de este pibe? No, se fue un flash, digamos, a una versión. ¿Qué onda? Se te convirtió en periodista de un segundo a otro. Veníamos hablando atrás de cámaras y dijiste, se convirtió en periodista en un Se segundo a otro. convirtió en periodista en un segundo, estuvo bien eso. Todo tranqui, ¿cómo viene tu día? Bien, hoy arranqué con un grupo de docentes que se iban a una reunión con el gobernador, con Axel, en la Quinta de San Vicente, y que antes, más temprano, hicimos una foto, estuvo muy bueno. Son muchos docentes, nada, que le ponen el cuerpo en el distrito todos los días, en las escuelas de 3 de febrero, con los que trabajamos mucho y con los que pensamos muy parecido en muchas cosas, sobre todo en la importancia de la educación pública, en lo que significa el sistema educativo para nuestra comunidad, para el distrito, para los pibes, para las pibas. Hicimos una foto muy linda, esas cosas me ponen contento. Y después estuve en la Plaza Perón con un grupo de compañeros nuestros y compañeras de militancia, porque es el último sábado antes de las PASO. Y siempre hay como una cosa de que el último sábado es un momento en donde la militancia sale mucho a la calle con la boleta, con las propuestas, a tocar timbre, a caminar, a recorrer. Así que yo también recorrí un poco, visité a una amiga que quiero mucho, Rosa García, y estuve en una fábrica acá en Ciudadela que fabrica cosas de plástico, charlando con un grupo importante de pymes, de empresarios pymes, algunos vecinos también. Se puso piola la charla porque se fue más para lo nacional también, se fue para la economía y para la situación del país. A mí me gusta eso y últimamente estoy bastante enfrascado en lo local, entonces giró para también discutir y debatir de otras cosas. Estuvo piola. Y ahora acá, Y ahora contento. acá, en el Sí, Centro Cultural contento. Barrio Maldonado, le decimos a la gente que estamos acá en una villa muy chiquita en Ciudadela, es un centro cultural. Te agradecemos por haber venido hasta acá. Igual sabemos que recorres bastante el barrio, recorres bastante la ciudad y más ahora en campaña. Así que agradecido que vengas. Y está el operador Miguel, que también da para darle el agradecimiento. Ahora está grabando todo, ¿no, Sí, Miguel? capo, Miguel. ¿OBS está grabando acá? Perfecto, Miguel, qué Yo, genio. yo te voy a contar una cosa Decime. que me parece que está piola y que es importante, porque vos lo mencionás así, pero nada, estas cosas pegan mucho en la comunidad y trascienden hasta las fronteras. Nada, la comunicación, la virtualidad, la posibilidad de que las cosas se reproduzcan en todo el mundo al mismo tiempo hacen que cosas que puedan salir de Maldonado crezcan muchísimo. Y hace un tiempo un amigo me había dicho, me gustó eso, porque me había dicho, me mandó un reel tuyo, una entrevista, y me dice, Juan, si no te entrevista Saúl, no existís. No podés ser candidato a intendente si no te entrevista Saúl. Así que me reía porque, bueno, acá estamos, por suerte. Por Está suerte bueno hicimos el eso. contacto, está ahí Adrián, está los chicos atrás, está Caro, está Javi, que le agradecemos también. Sí. Te iba a preguntar, ¿de dónde sos Buen oriundo trabajo, loco, te felicito. Perdona que te No, interrumpa, por favor. pero buen trabajo porque me parece que nada, nuestra generación, tu generación, vos sos más joven que yo, pero la generación de los jóvenes necesita estas cosas. Siempre son inspiración para muchas otras personas que me parece que cuando ven estas cosas, nada, creen en que todo es posible, porque todo es posible.
lo que uno se proponga es posible, siempre cuesta mucho esfuerzo y trabajo, pero cada cosa que uno se propone la puede lograr, así que está bueno eso. Me Gracias, felicito. Juan. Es la idea y creo que compartimos eso en común, que es ir tejiendo redes solidarias dentro del barrio, siempre se hace, a veces es difícil, como vos decís, pero la idea es eso, es integrar al barrio, integrar las comunidades y de este pequeño espacio se intenta eso. Te iba a preguntar, ¿de dónde sos oriundo acá en 3 de febrero? Nací en Ciudad Jardín. Nací en un hospital de Capital Federal, pero Sí, nací en Ciudad capital. Jardín, digamos. Claro. Mis viejos vivían en Ciudad Jardín y vivimos hasta que yo tuve 10 años en Ciudad Jardín, así que hice jardín y parte de la primaria en 3 de febrero y en Ciudad Jardín. Después tuve un interregno familiar donde nos mudamos a Mar del Plata unos años y ya volví cuando tenía 17 años al distrito y ya volví a Caseros, donde, bueno, nada, viste, cuando sos joven te pega fuerte eso, es como se va convirtiendo como en tu lugar también ese lugar donde viví, la localidad o lo que sea, pero yo viví en varios lugares de 3 de febrero. Nací en Ciudad Jardín, viví en Casero, viví en Podestá y ahora estoy en Santos Lugares con mi familia, con Perla y con Male. Estamos en Santos Lugares, así que conozco bastante de este distrito, he vivido en varios lugares de 3 de febrero. ¿Qué se te dio por arrancar con la militancia? ¿O cuáles fueron tus primeros pasos dentro de la militancia? Porque a veces siempre me genera mucha curiosidad de cómo llegan hasta acá, viste, hoy Sí. sos candidato 3 de febrero, fuiste diputado, sos diputado, tenés muchos cargos, sos presidente del PJ en 3 de febrero, pero ¿cómo fueron esos inicios? Viniste de Mar del Plata, 17 años, te instalaste en Caseros. Así, en ese momento fue tal cual. Yo practicaba deporte en ese momento, jugaba de handball, mucho, era para mí una prioridad. Se me coartó medio raro, con una lesión en la muñeca y algunas cosas más. Y los tiempos difíciles, eran los 90, era complicado y mi familia no la pasó bien en los 90. ¿Viste? Esas cosas que pasan. Bueno, a muchos argentinos y argentinas les pasó eso. Y en mi familia siempre fueron muy peronistas, pero no militantes. El primer militante, mi viejo ayudó mucho, mi abuelo también en algún momento activó algunas cosas, pero no tengo un registro de que hayan sido militantes permanentes en una unidad básica, en un lugar de la política. Y siempre me llamó. Yo siempre quise relacionarme, siempre me gustó mucho establecer vínculos con otras personas, siempre me gustó ayudar, colaborar, participar. Y esta cosa de la política y de hacer cosas me llamaba mucho la atención. Cuando empecé el CBC de Derecho en Drago, yo no participaba activamente de la política, pero veía cómo se organizaba el espacio de los estudiantes, que venían a las aulas, qué sé yo, y bueno, y en un momento hablé con mi abuelo, me acuerdo, y le dije, che, viejo, ¿con quién me puedo referenciar? ¿Qué pensás? Me hizo hablar con un tío mío que me recomendó una unidad básica que quedaba a la vuelta de mi casa. Era en aquel momento la Casa por el Peronismo, el Trabajo y la Honestidad, se llamaba. Era el local político más grande de un compañero que fue senador mucho tiempo, Raúl Torres. Y me metí ahí. Me metí ahí a ver cómo era. En realidad, antes de empezar a militar activamente, leí Conducción Política, que es un libro histórico de Perón. Me lo dio mi abuelo también. Y me dijo, tomá, lee este libro, qué sé yo. Y estábamos con eso. Y la verdad que llegué a un lugar donde en aquellos tiempos difíciles me dieron contención también. Encontré contención en ese lugar. Encontré un grupo de tipos grandes, sobre todo tipos grandes, militantes de muchos años, que cuando vieron que se había acercado un joven me abrazaron y me dieron lugar, participación, había una biblioteca, había apoyo escolar, trabajábamos fotocopiando los libros, los textos de primaria y secundaria de los vecinos y vecinas que no podían comprar el libro y ahí había fotocopiadora y con la fotocopiadora le fotocopiábamos los libros. Y yo aprovechaba, estudiaba, no tenía trabajo, como te conté, estaba haciendo el CBC y dividía mi tiempo en eso. Pasaba mucho tiempo ahí, jugaba handball y estudiaba Derecho, o el CBC de la carrera. Y me enganché porque me enganché en la militancia, Saúl, porque tuve la oportunidad de que mis primeras armas fueran con cuadros políticos, con tipos que eran militantes esclarecidos, que habían hecho un recorrido, sobre todo sindical. Torres históricamente era un hombre de la UOM. Y ahí obviamente también, por supuesto, el intendente
En ese momento era Hugo Curto, que también era de extracción sindical. Y bueno, y con el tiempo fui conociendo jóvenes de otras unidades básicas de la Juventud Peronista. Y la verdad que fue una etapa buenísima porque hacíamos más que nada trabajo social. Ayudábamos en los barrios, hacíamos festivales por el Día de las Niñeces, hacíamos apoyo escolar en otros lugares, organizábamos rifas, ayudábamos merenderos, hacíamos esa tarea que era mucho más social que netamente política, en tiempos donde donde la militancia política estaba claramente en retirada. En la época del gobierno de Menem, el peronismo, en términos de la militancia de base, territorial y el trabajo en los barrios, estuvo en retirada y yo milité siempre en el esquema del Partido Justicialista. Y ahí, viste, había una cosa un poco contradictoria. Sí, hay una rispidez. Exactamente. Hay una rispidez. Entonces, nada, me fui quedando y atravesamos todas las etapas y después de repente, sin querer saltear nada, aparecieron en mi vida en términos personales, colectivos por sobre todas las cosas, pero personales, Néstor y Cristina, y bueno, eso nos cambió la matriz de pensamiento, ¿viste? Algunos dicen que somos aventurados cuando decimos que son el Perón y la Eva, o la Eva y el Perón, o como le querramos decir, son esos referentes que alguna vez supo tener el peronismo y que para nuestra generación son ellos, son Néstor y Cristina, y nos mostraron que la política era transformación, y empezamos a ver otras cosas del vínculo de la gestión política del Estado, de tomar decisiones con la política, de construir transformación con la política, de gobernar el Estado, para que el Estado funcione al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado. Exactamente. ¿Te psicoanalizás, Juan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna vez incursionaste por esto? Porque me decías recién, venís de un extracto social, una condición social un poco precaria, bla, bla, bla. No voy a incursionar demasiado ahí para no hacer el No, tinte emocional. tranqui. Pero esto de que encontraste la militancia con tensión. ¿Y por qué esta vocación de ayudar y ser solidario con los demás que están en tu misma condición y la de los demás? ¿Una vez incursionaste por ahí para pensar así, che, ¿por qué tengo esta vocación? ¿Por qué ¿Sabés tengo que este no? deseo, esa pulsión? Tengo tantas cosas que hablar con el psicólogo cada viernes a la 1 de la tarde, donde me manda al frente de cuando uno que nunca, ¿sabes qué me gusta tanto que nunca me pregunté por qué? Directamente lo disfruté de esa manera, porque yo a veces le cuento a los vecinos y hago comparaciones. Así como algunos se meten en un club, se meten en un centro cultural, o se mete en una sociedad de fomento, o acciona en algún otro lado, por alguna razón yo encontré eso en la política. Porque podría haber estado en otro lado también, tal vez. A veces me lo pregunto, ¿viste? Pero encontré eso en la política. Hubo ahí como una cosa que siempre me llamó la atención. Mi viejo siempre me decía que había que participar. Era de esos viejos, viste, que te decían, si no opinás, si no te metés, después jodete. Por decirlo suavizado acá Edulcorado. claro, viste, bueno, jodete, bancátela. Si no te gusta que te metan la mano en el bolsillo, por decirlo educadamente, también participá, metete, involucrate, peleá. Y ahí hubo como una cosa donde la militancia universitaria tiene mucha pelea. Y ese es otro capítulo de mi vida. Porque cuando yo salgo de la UBA, que yo siempre lo vivo como no puedo salir de la idea de vivirlo como un fracaso personal, por muchas cosas. No encuentro una justificación necesariamente importante como para sentir que no fui todo lo fuerte que debería haber sido para continuar ahí. Y ya está, ya pasó, pero te lo quiero decir de esa manera porque así lo vivo y si no sería un mentiroso, digamos, ¿no? Y es algo que sí, que me duele, porque me hubiera gustado ser abogado. Es una carrera que ahí había una vocación, pero me costó. Fueron años difíciles, Saúl, para mí, para mi familia, y toma dimensión la UNTREF en mi vida. Mucha dimensión la UNTREF. Por eso yo soy un defensor tremendo y por eso cuando fui diputado en la época del gobierno de Vidal y de Macri,
cuando Vidal dijo la barbaridad que dijo de las universidades del conurbano y todo, yo pedí en nuestro bloque ser yo el miembro informante. Yo integré la Comisión de Educación todos los años porque era un lugar que especialmente me interesaba, pero además en ese momento había diputados y diputadas de mucha trayectoria, pero yo pedí ser miembro informante de eso porque queríamos poner una palabra como bloque claro y contundente, nuestro desacuerdo absoluto y total, nuestro repudio a sus dichos, y a mí particularmente me atravesó muy fuerte porque a mí la UNTREF me dio una segunda oportunidad. ¿En qué sentido? La posibilidad de volver a estudiar en la universidad y ser mucho más cerca de mi casa, con mucha más comodidad, con la posibilidad de estudiar una carrera que no era derecho, pero que es administración pública. Yo soy licenciado en administración pública, yo me pude graduar en la UNTREF. Esa es una cosa que en mi familia caló muy hondo, ¿viste? Nuestros viejos, Dorita y Oscar, tanto a Santi, a Lea y a mí. Yo tengo una hermana llamada Lea, que es 3 años más grande que yo y es abogada. Lo tengo a Santi, que es 5 años más chico que yo, que es sociólogo, y yo soy licenciado en Administración Pública. Esto no es ni un valor más ni un valor menos que nada. Es un indicador de que mi familia nos planteó mucho eso que siempre se dice en todos lados, que es que si podés, si te da el cuero y si las condiciones están dadas, estudiar es una posibilidad de abrir más la cabeza, de construir más autodeterminación y de tener una herramienta más importante para transitar la vida, para conseguir objetivos, para vivir mejor, para tener mejores ingresos, para trabajar de lo que te gusta y nada, y para bancar a tu familia y para todo lo que uno puede pensar, digamos, ¿no? De sentido común. No nos lo planteaban desde un idealismo, nos lo planteaban desde una posibilidad de vida. Nosotros no somos una familia que tuviera las posibilidades ya desde otro lugar. Entonces los viejos nos decían, estudiar te va a dar siempre más posibilidades. Eso no significa ni que seas mejor ni peor que alguien que no pudo estudiar. Somos todos iguales. Simplemente a ustedes les va a dar otra posibilidad. Y a nosotros se ve que nos marcó fuerte. Y parte de lo que yo te contaba del fracaso con derecho era esa sensación inconclusa de decir, yo no lo voy a terminar, no lo voy a poder hacer. Y entonces para mí las universidades, las que se enclavaron en la provincia de Buenos Aires, con la enorme dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires territorial, con la cantidad de habitantes que tenemos, tan especial que tenga tantas universidades, y en este caso la UNTREF, me dieron una oportunidad. Y también, así como te conté lo de la unidad básica, me acobijaron, me dieron contención y me dieron la posibilidad, yo digo, en algún punto, de ser feliz. Porque uno la felicidad la construye con un montón de cosas. Para mí, mi paso por la UNTREF fue maravilloso. Y ahí empecé a militar en la militancia universitaria, en la política universitaria. Sí, eso te iba a decir, también adquirir ciertas herramientas. Sí. No es casualidad de administración pública, no es casualidad que sea justo, todo tiene que ver con todo. Sí, Y es esta vocación que te decía de solidaridad, de ayuda, en la de, che, si quiero hacer esto, me tengo que preparar. sí, totalmente. Dentro de, como decías, el No, contexto y la coyuntura que lo permita, pero si me puedo preparar profesionalmente, mejor y es más óptimo, no solamente individual, sino colectivamente, porque evidentemente tiene un montón de herramientas para estar donde estás. totalmente. En el 2000 fundamos el primer centro de estudiantes. Por suerte con elecciones de la primera vez. En aquel momento con 2 listas. No es que, viste, arrancó el centro y fue una cosa que la armamos y arrancó el centro. Hubo Elecciones abiertas. una cosa muy democrática como corresponde, como tiene que ser. Ni más ni menos del principio hubo 2 listas. 2 listas bastante ligadas al peronismo. Pero, en fin, 2 listas bastante antagónicas en la discusión de ahí, de los estudiantes y las estudiantes. Y ganamos por muy poquito, por 20 votos creo. Fue chica la elección, votaban pocos estudiantes, pero ganamos el centro y era un momento muy difícil. Ya gobernaba de la Rúa y al año siguiente nosotros, el centro, las autoridades del centro se votaron en noviembre, diciembre, y ya al año siguiente fue esa decisión de ese brutal ajuste a los jubilados y a las universidades. Y ahí estábamos, viste, representando estudiantes y construyendo nuestro camino, nuestro destino, que para mí estuvo muy bien y también me dio la posibilidad
de conocer otras personas, de empezar a consolidar un grupo político que luego se volcó al territorio fuerte. Eso te iba a preguntar. La UNTREF fue la base de sustentación en gran medida de mi crecimiento político porque construimos un grupo de militancia muy grande y tuvimos la capacidad, la enorme mayoría de los que militábamos éramos vecinos de 3 de febrero y vecinas de 3 de febrero, y tuvimos la capacidad de volcar eso. Yo nunca perdí la territorialidad, porque yo era un militante de territorio y estudiando conformamos el centro de estudiantes, y luego toda esa construcción, todas esas personas, todas esas voluntades, todas esas ganas, las empezamos a dividir, y un montón de personas que arrancaron a participar porque nos convocamos como estudiantes, se vinieron al territorio, y eso, nada, nos enriqueció muchísimo. Armamos un espacio generacionalmente joven con un grupo de amigos de la militancia, conformamos un grupo que se llamó Gaspar Campos, que tiene que ver con la Casa de Perón. Sí, sí, de sí. la última, que después, en otra época, fue una casa para los jóvenes, en los 90, y ahí habíamos estudiado doctrina y todo, y armamos el grupo en 3 de febrero, que era el grupo Gaspar Campos, y bueno, fue muy piola para mí, y fue un poco la base de sustentación de nuestra tarea militante en el territorio luego en los años, digamos, ¿no? Y nuestro crecimiento y nuestra consolidación política, y empezar a transitar un camino que, como te dije, luego de la mano de Néstor y de Cristina, nos consolidó en términos de hacia dónde queríamos ir, que había que construir un proyecto de país, que había que pensar en un proyecto de país, que era imposible pensar 3 de febrero en la dimensión en la que los peronistas y las peronistas queremos que 3 de febrero se construya, sin tener una estrategia de un gobierno nacional, de un Estado nacional que ponga lo que tiene que poner en cada municipio, en cada provincia, en cada lugar, y que atienda esa agenda, digamos, ¿no? Así que en eso estábamos, y Me gusta. es una ensalada. No, pero me gusta bastante lineal, y estamos haciendo un poquito de resumismo histórico de Sí, cómo llegaste hasta claro. acá. Hablando de esto, me interesa muchísimo que nunca desatendiste, siendo diputado provincial, las necesidades del partido, y más durante la intendencia de Valenzuela. Que viste que normalmente cuando hay otro color Sí, político en la presidencia, como dijiste vos, o la gobernatura, medio que se le quita los recursos, está bien, es algo que está mal, pero es algo que pasa, se lo desatiende un poquito, ¿sí? La sí. intendencia de otro color. Sin embargo, en 3 de febrero es todo lo contrario. Los recursos a nivel nacional y provincial que se le han dado estos años a 3 de febrero es un montón. Después, cómo capitaliza eso el intendente y lo hace propio, es otra Es cosa. otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, claro, claro, claro. Pero creo que tenés mucho que ver también con eso, de que no se haya desatendido cierto tipo de necesidades que hubo dentro del partido. ¿Puede ser? Sí, son maneras de construir lo que se quiere para el país, y en este caso 3 de febrero es parte de la Argentina y es parte de la provincia de Buenos Aires. Y hay que nombrar a la provincia porque Axel ha tenido mucho protagonismo también en eso, lo mismo que en este caso el gobierno nacional, Alberto Fernández, Cristina como vicepresidenta. Mirá, los 4 años que fui diputado, yo fui parte de un engranaje que intergeneracionalmente buscó tomar la posta de una derrota que para nosotros fue durísima, después de muchos años de gobierno peronista, de muchas conquistas, de muchos logros, de muchas obras, y también obviamente de muchas cosas que han sido criticadas por los vecinos y por las vecinas. Siempre los procesos largos traen desgaste. Pero nuestra tarea y nuestra misión fue el primer momento, la de un grupo de compañeros y compañeras, fue decir desde el día 1, bueno, arranca la reconstrucción del peronismo y arranca la posibilidad de volver a gobernar este distrito. Porque sabíamos lo que iba a pasar con Valenzuela, porque sabíamos lo que representan Macri y María Eugenia Vidal, y sabíamos lo que iba a pasar con Valenzuela acá, porque tenía que ser lo mismo, digamos. Así que, y además porque
En lo personal, sin poner el carro por delante del caballo, particularmente yo siempre tuve un sueño, que fue ser parte protagonista, en este caso generacionalmente, de un proyecto que gobernara el distrito. Lo fui, por supuesto, y me hago cargo de eso, en términos de ser un militante que construyó durante mucho tiempo y aportó todo lo que pudo y puso todo el compromiso y el amor en la etapa del gobierno peronista de 3 de febrero. Pero yo me refiero a ser protagonistas, a ser parte de la construcción de la toma de decisiones estratégicas. En este caso, por supuesto, en términos más personales todavía, yo siempre soñé con ser intendente de 3 de febrero, no me ha desvelado ninguna otra responsabilidad. En términos personales, lo que más quiero, lo que más me moviliza, lo que más me motiva es conquistar el corazón del pueblo donde vivo, del lugar que elijo para vivir y de que mayoritariamente la gente en primera persona me elija para gobernar 3 de febrero. Creo que no hay más alta distinción en política que esa. Creo que eso es lo más... Yo me he allanado muchas veces a la decisión de la gente. Como te conté, en elecciones universitarias, en elecciones políticas de la comunidad, de la sociedad, en elecciones partidarias. Así ganamos el PJ después de mucho tiempo de que no hubiera elecciones para elegir a las autoridades del partido. Es espectacular que te vote la gente. Es maravilloso el sentimiento que se siente cuando los que te eligen son los que viven junto con vos en el mismo lugar. Debe ser increíblemente emocionante ser Cristina y que te voten los argentinos y las argentinas, ¿me entendés lo que te quiero? O ser Axel y que te voten los bonaerenses. Pero a mí me motiva especialmente y además me gusta y siento un desafío gobernar un municipio por las particularidades que tiene, que son muy distintas de la de gobernar una provincia o gobernar un país, que es en parte lo que por ahí en algún momento charlemos respecto de mi principal diferencia con Valenzuela, en términos de cómo yo creo que hay que gobernar un municipio y lo que veo que él hace 8 años. Nosotros todavía tenemos una cosa ahí donde le decimos a la comunidad, elíjannos, dennos la posibilidad, dennos ese voto de confianza que necesitamos para gobernar. Estoy seguro que si los vecinos y las vecinas nos eligen, vamos a hacer un gran gobierno para 3 de febrero. Pero lo que quiero decirte es, por eso un conjunto de personas nos concentramos en 3 de febrero, porque sentíamos que teníamos una responsabilidad, que es mantener fuerte, viva, encendida, la llama del peronismo, del campo nacional y popular, de nuestro proyecto. Teníamos que defender lo que Cristina defendía en otro lugar y teníamos que hacerlo fuerte en 3 de febrero para que haya algo que dispute el sentido del gobierno y del Estado con quienes gobiernan hoy, que todavía gobierna Valenzuela, etcétera. Te iba a preguntar, antes de entrar y inmiscuirme en las diferenciaciones que tenés con Valenzuela, ya sean políticas, morales, principios, valores, etcétera, 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 ¿qué te diferencia hoy? ¿Cómo te ves de distinto a hace 4 años que también fuiste candidato a intendente? Vos sabés que no me había terminado de dar cuenta de la respuesta que te voy a dar hasta que empezó esta campaña. Porque imagínate que estos 4 años, 2 atravesados por la pandemia, estar en la calle todo el tiempo, desde la gestión del AVE, donde yo soy vicepresidente, la esencialidad, luego de eso las elecciones legislativas intermedias, donde luego de esa elección me tocó asumir como concejal, un año después la elección partidaria, ha sido vertiginoso, siempre. Y siempre muy enfocado, siempre muy responsable sobre todo de la gestión nacional y de la tarea en el AVE, porque el AVE es un lugar maravilloso para gestionar, complejo y trascendental para el Estado, para la gestión de gobierno y para el Estado, por lo que significa, porque administramos los bienes del Estado. Tuvimos que ordenar el desastre del macrismo
la venta de los inmuebles, la utilización de los inmuebles para hacer negocios inmobiliarios, espacio público, ordenar todo eso y darle una dimensión de estratégicos a los bienes del Estado para que cumplan una función, valga la redundancia, estratégica en la vida de las personas. Vos me dirías, ¿qué, Juan? Edificios nuevos para más universidades, espacios para distintos organismos de gestión del Estado, AFIP, Correo, ANSES, migraciones, podría enumerarte infinidad de gestiones en ese sentido. Dicho esto, nosotros en 3 de febrero y en nuestra tarea cotidiana no hemos parado ni un minuto. Cuando empieza la campaña, ahora, me empiezo a dar cuenta de lo que construimos. Porque es como un momento en el que uno podría decir, ¿te acordás la frase esa, cosecharás tu siembra? Y empezás a tomar dimensión de un montón de personas, secuencias, acciones, hechos que llevaste adelante. Para mí es siempre que llevamos, pero estoy acá con vos, yo, y uno habla en primera persona, porque bueno, además muchas de esas cosas las he resuelto yo en primera persona, o las he liderado, y entonces los vecinos y las vecinas me lo agradecen a mí. Yo siempre trato de explicarles que en realidad somos un conjunto, que eso es lo único que va a hacer que las cosas duren, que es mucho más importante que la primera persona, pero bueno, pasa que claro, he acumulado muchos de esos logros que son de muchas personas en mí en primera persona, y ahí empecé a ver lo espectacular de lo que hicimos. Las cosas que hemos conquistado, las cosas que hemos resuelto, las gestiones que hemos hecho, como explicaste vos cuando transmitía lo del Estado Nacional. Y cuando empecé a recorrer y empecé a profundizar, y empezamos con un equipo de trabajo de profesionales a profundizar la línea programática de la plataforma, y cuando empecé a vincularme en el marco de definiciones políticas con la comunidad, me empecé a dar cuenta cuánto tiempo pasó y qué maduros que estamos, no que estoy, como proyecto político. La lista, ¿me entendés lo que te quiero decir? Los compañeros y las compañeras que la integran, la diversidad de los espacios, cómo pudimos construir una lista que tenga representación de las localidades, cómo pudimos construir una lista que tenga distintas agendas todas juntas en una sola lista, cómo pudimos hacer una síntesis de personas que representan un montón de voluntades, de agendas, de intereses de la sociedad distintos, cómo pudimos compendiarlos en Unión por la Patria, lista 2, para ponerlo en clave de algo que es, digamos, más sólido, que hace síntesis. Y cómo a eso lo acompañan un montón de instituciones, de referencias, de fuerzas vivas de la comunidad que nos dan un volumen y una red que construyen un entramado que hoy me permite decirte, definitivamente estamos preparados para gobernar 3 de febrero. Es nuestro momento, como quien dice, ¿viste cuando decís, es nuestro momento? Nada, uno lo siento, y la campaña se está transitando con una alegría, con mucha responsabilidad, pero con alegría, porque las cosas fluyen. Eso te iba a preguntar, ¿ves otra recepción de la gente? Porque claro, estuviste en la administración pública estos 4 años, no desatendiste, hiciste un montón de cosas para el partido, para la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves en la campaña ahora, en la diaria, otra recepción de la gente? Sí. Con esto que me decís? Sí. Construimos dentro de la lista, orgánicamente, una construcción sólida o una base de representación, Sí. ya sea de clubes, de comunidades, de minorías, etcétera, 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 y hoy por hoy tenemos otra recepción de la gente, Sí. a diferencia de hace 4 años. Totalmente. Salimos a la calle y dicen,
che, ustedes hicieron esto, che, ustedes están con tal. Exactamente. Che, ¿es Saúl. eso? Es eso. Es eso y eso nos da otra perspectiva, ¿viste? Es la madurez de sentir que esa representatividad nos la ganamos trabajando. Y yo lo que le digo siempre a nuestros compañeros y a nuestras compañeras es que, porque nosotros pensamos, yo pensé mucho sobre la posibilidad de la candidatura. En nuestra generación es una generación de personas que asumen la política como una gran responsabilidad. Y nuestro desafío más grande es volver a gobernar 3 de febrero. No que Juan de Bandi gobierne 3 de febrero. Volver a gobernar colectivamente 3 de febrero. Que el campo nacional y popular gobierne 3 de febrero. Que la agenda de la gente vuelva a ser la agenda del gobierno municipal. Que el gobierno municipal sostenga una agenda estratégica, pero que también construya una agenda cotidiana, de cercanía, de capacidad de resolver los problemas cotidianos de la gente, de estar, de escuchar, de percibir, de poder hacerse cargo de lo que le pasa a un vecino o a una vecina. Y una cosa, y entonces pensamos mucho si mi candidato, porque finalmente los proyectos son colectivos, pero las candidaturas en algún punto terminan siendo un poco individuales. El candidato de Unión por la Patria de la lista 2, el precandidato, quiero decir, de Unión por la Patria de la lista 2 es Juan de Bandi. Y la sociedad lo mira un poco de esa manera, digamos. No es Juan, es Juan, es Juan, y eso, digamos. Y de ninguna manera nosotros queríamos que algún resultado que no fue el esperado en el 2019 y en el 2021 funcionara como un contrapeso negativo. Lo medimos, lo evaluamos, lo construimos colectivamente y luego de tomar la decisión de que era importante y era inteligente que yo volviera a ser el candidato, volviera a ser la persona que acumulara más públicamente que todos los demás en términos de la representación de Unión por la Patria, mi balance es que en la comunidad respecto de nosotros y nosotras ha funcionado el persevera y triunfarás. Que los vecinos y las vecinas reconocen la perseverancia como un valor, no como un disvalor. Que valoran que vuelva a ser yo en primera persona el que les diga quedó inconcluso lo que queríamos hacer en el 2019 porque no pudimos ganar, estamos transitando este camino nuevamente porque todo aquello que les contamos en el 2019 y todo lo que pudimos acumular estos 4 años lo queremos poner en valor a partir de diciembre del 2023. Y ahí te voy a decir, te voy a dar otra palabra más. Yo siento que nos ganamos el respeto aún de los que no nos quieren, que uno podría decir que esto del querer es querer políticamente, que no se sienten representados por nuestro espacio, que son críticos de Cristina, que en algún punto es ese paraguas omnipresente de todos y todas, y entonces, bueno, si Juan es de Unión por la Patria, Juan es Cristina, y bueno, y todo sucede de esa manera, aunque en este momento yo me siento totalmente consustanciado con la candidatura de Sergio Massa, como candidato a presidente, reconozco el coraje y la valentía y la ampliación y la amplitud de Unión por la Patria con la candidatura en la PASO de Juan Grabois, ¿me entendés? Que también le da volumen político a nuestra construcción y obviamente con Axel Kicillof, que para mí ha hecho la mejor gobernación de la historia de la provincia de Buenos Aires, lo quiero decir así acá, sin lugar a dudas. Es impresionante la gestión y el gobierno de Axel en términos de lo que ha construido para la provincia de Buenos Aires y cómo lo ha llevado adelante con mucho apoyo. Y obviamente que me siento muy representado en esta lista por quien para mí es mi compañero de conducción, mi referente, que es Máximo, que para mí es un cuadro político superlativo, es una persona que tiene la claridad conceptual y simbólica de representar una generación, lo mismo Guado,
que está ahí también, y también las compañeras, Juliana Di Tulio, Verónica Magario, el Chivo Rossi. ¿Qué decirte? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Para nosotros es un orgullo esta boleta. Y de Juan de Bandi en 3 de febrero. Eso también está bueno. Así que bueno, nada. Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar esto, me dijiste. Nos ganamos el respeto a través de la gestión y el trabajo. O sea, nos presentamos hace 4 años, elegimos a la gente, confíen en nosotros, queremos hacer esto. Se perdió la elección, pero esos 4 años no te quedaste quieto y decís que desde ahí se ganó el respeto, como diciendo, miren, de estando desde el costado todo lo que pudimos hacer, Sí, necesitamos este voto de confianza para acercarnos aún más a la gente. obvio. ¿Esas son de las cosas, una de las cosas que te diferencia o sentís que te diferencia de Valenzuela? ¿Por qué una persona, por ejemplo, como dijiste vos recién ahora, gente que no comulga con el peronismo, que no comulga con Unión por la Patria, que se ve distanciado, diferenciado de Cristina por H o por B, pero sin embargo confía en nosotros? Yo no conozco muy bien los pormenores de cómo fue el derrotero político de Valenzuela en la política, valga la redundancia. Pero sí tengo algo que para mí está ahí medio claro. Insisto, no conozco en detalle cómo fue su camino, pero sí creo que en algún momento, en lugar de afincarse y territorializarse fuerte para construir lo que tenía que construir, eligió otro camino y se fue en un momento importante donde uno por ahí forma su familia, se desarrolla esa querencia con un lugar y algunas otras cosas más. Bueno, me parece que transitó otro camino, estuvo en otro lado, sabrá por qué y cómo lo habrá llevado adelante. Las cosas me indican que en algún momento pareciera como que el trabajo lo trajo a ser candidato a intendente de 3 de febrero. Y no la vocación, vos decís el trabajo, claro. La vacancia política de la territorialidad de Cambiemos, del macrismo, lo puso de candidato a intendente porque en algún momento de su vida había vivido en 3 de febrero y entonces tenía por ahí echadas algunas raíces más que cualquier otro que podría haber venido a decir tengo que hacerme cargo de que tiene que haber un candidato. Creo que luego de eso muchas circunstancias muy ajenas o que fueron en paralelo a su capacidad, que también la ha tenido porque el pueblo lo eligió, así que eso yo siempre lo voy a reconocer, no tengo ningún problema. Me diferencia con Valenzuela su forma de ser, su forma de dirigirse a las personas, su forma de construir vínculos. He conversado con Valenzuela luego del 2019 porque yo sentí que tenía una responsabilidad como referente del Frente de Todos, que tenía que ver con que había un gobierno nacional y provincial que a partir del 2020 gobernaban el país y la provincia y que uno tenía que hacer gestiones para este distrito. Y a mí no me preocupaba mis diferencias diametrales en términos de lo filosófico, ideológico, etc. Él es el intendente y había cosas en las que había que articular a través del municipio, muchas. Para mí, como te dije, el municipio es un lugar trascendental y nunca tuve problema con eso, aún en las críticas de algunos compañeros y compañeras, pero es muy difícil construir un vínculo con Valenzuela porque es un tipo que no tiene códigos. Entonces, cuando vos estás con alguien con quien no tenés una base para poder discutir, con reglas claras, y las reglas se cambian todo el tiempo, y de acuerdo a cómo están dadas las cartas, te puede en un minuto pedir que lo ayudes con una cosa y en otro minuto difamarte con una mentira absoluta y total y no se le cae ningún anillo, o puede repartir la boleta cortada en el 2019 y volver a repartirla en el 2023 como si fuera moneda corriente y tiene un desapego total de su proyecto político y tiene un nivel de utilitarismo que es para mí inusitado en la política argentina, te diría. Mirá, por lo menos de lo que yo conozco, es complicado comunicarse con Valenzuela. Se lo dejo a otros, a mí me costó mucho. Creo que tengo otros códigos, otros valores, otro recorrido político, digamos, ¿no? Otro barrio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en eso... ¿Crees que eso tiene un principio más individualista? Que por ejemplo también se habla mucho de que está usando la intendencia de 3 de febrero y los recursos de 3 de febrero para catapultarse o que sea trampolín
para una futura candidato a gobernador. Sí, a ver, sea para lo que sea, creo que está utilizando este lugar para su crecimiento individual y creo que lleva adelante un gobierno absolutamente personalista. Y que eso el municipio lo siente y los vecinos lo resienten. Los vecinos y las vecinas lo resienten. ¿En qué sentido lo resienten? ¿Cuáles son los puntos más flojos que ves vos en la gestión de Valenzuela? Te escuché hablar mucho, por ejemplo, del parque industrial, de que Sí, no hay en 3 de febrero un parque industrial con un desarrollo sustentable para generar empleo dentro del municipio. mira, yo creo que la gestión de Valenzuela, en primer lugar, es muy importante lo del parque industrial y quiero hacer mención de eso. La verdad que me pone contento que hayas escuchado sobre eso porque significa que Hice la tarea, hice la tarea. claro que está, digamos, sucediendo y es bueno hablar de eso también. Pero antes de eso, lo que quiero decirte es más, como más, no sé si es estratégico la palabra, pero es más conceptual, podríamos decir. Yo creo que el gobierno municipal es un gobierno vacante. Y creo que es una decisión de Valenzuela que sea un gobierno vacante. Creo que es un gobierno que no se comunica con la comunidad que representa. Creo que es un gobierno que cumple básicamente con las tareas específicas que puede desarrollar un gobierno municipal y que además tiene una agenda que para mí es la más sencilla de llevar adelante, que es una agenda selectiva de la obra pública. Porque no son grandes obras públicas, además, estratégicas, que pueden cambiar definitivamente la morfología profunda de 3 de febrero. Es una agenda de embellecimiento urbano y yo no lo minimizo a eso. Simplemente digo que son políticas blandas, que no apuntan a cambios trascendentales para 3 de febrero. Que está muy bien y es valioso mejorar los entornos de los centros comerciales, poner en valor las plazas, aunque yo no comparto la arquitectura de las plazas que pone Valenzuela, no comparto la excesiva cementización de los espacios públicos, creo que 3 de febrero no es Cava. Creo que Valenzuela copia casi literalmente con un corte y pegue las recetas que funcionaron en Cava en el volumen en el que las puede llevar adelante en un distrito que es mucho más chico, que tiene otro presupuesto y que tiene otra idiosincrasia, pero con sus propias particularidades, pero donde hay algunas cosas de la agenda que son replicables. Eso lo hacen bien, creo que es excelente y creativo en la comunicación. Igualmente creo que invierte o gasta, porque creo que no es invertir, eso es gastar. A mí, viste, siempre hablo de inversión porque tengo como esa tara de que la plata del Estado se invierte, pero en este caso definitivamente es un gasto. En el 2022 Valenzuela gastó más en comunicación y en publicidad que en seguridad. Toma. ¿Me comprendés lo que quiero decir? Entonces, hay 3 o 4 o 5 o 6 agendas, yo te podría decir, la agenda educativa, la agenda de la salud, la agenda de los clubes de barrio, de los clubes de barrio, de los centros culturales, de los espacios intermedios de la comunidad, de las fuerzas vivas de la comunidad, la agenda de la seguridad y también la agenda del desarrollo urbano profundo, que para mí en 3 de febrero necesitan una profundidad totalmente distinta. El primer nivel de atención de la salud debería tener mucha más inversión y mucha más inteligencia y capacidad para resolver los problemas de la comunidad. En educación, en infraestructura y edilicia escolar del sistema educativo formal, aunque Valenzuela diga que depende de la provincia de Buenos Aires, el municipio podría invertir mucho más porque a las escuelas nuestras van los pibes y las pibas. En seguridad claramente tendría que invertir muchísimo más, tendría que proponer mucho más, tendría que hacer mucho más, y ahí te podría hablar de un montón de cosas, desde alarmas vecinales interconectadas al sistema de seguridad, pasando por una guardia urbana municipal como corresponde, pasando por invertir en horas
en horas hombre de las fuerzas de seguridad formales de la policía bonaerense, articulando con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires recursos municipales para tener más cantidad de tiempo, horas hombre en el sistema de patrullaje de la municipalidad, en infraestructura de vehículos, en desarrollar los foros de seguridad vecinal, que son una ley y que acá no están desarrollados, en los clubes, articular de verdad, construir una comisión, una federación, un espacio donde los clubes de 3 de febrero tengan representación, donde haya debate con las autoridades de esos clubes, donde se planifique la agenda de los clubes de barrio de 3 de febrero con otra inteligencia, donde se apoyen las ligas como el caso del IFAT, ligas como hubo en algún momento la liga de básquet, alguna política vinculada con todo el resto de los deportes en ese sentido, y sobre todo también infraestructura edilicia de los clubes de barrio, que es importantísima. Nosotros lo hablamos mucho de eso con Adrián Fernández, que justamente es de Ciudadela y que es presidente del NOLTIN, que desarrolló una herramienta que para mí es fundamental y con la cual el Estado local tendría que articular. No es que el Estado se adueñe de, es que el Estado articule con, en este caso Adiclubes, te menciono que es una institución que viene construyendo y articulando representación con los clubes y con programas que financien obras, por ejemplo, en los clubes, docentes, profesores, honorarios en los clubes, material deportivo para los clubes, así como lo mismo con los centros culturales, con los centros de jubilados. Volviendo a la salud que te mencioné, Saúl, 3 de febrero no tiene un tomógrafo municipal en el año 2023. Los vecinos y las vecinas que no tienen obra social, e inclusive vecinos y vecinas que tienen obra social y que podrían utilizarlo porque hay un sistema de reintegro, en ese sentido no tienen un tomógrafo municipal, no tienen un resonador magnético municipal. Y la última adquisición de envergadura en eso se hizo con un programa que es Fonplata, que desarrolló un subsidio de $500.000 en la época de la pandemia, que fue gestionado por el Ministerio del Interior y por quien te habla en esta entrevista. Y que se lo llevé en aquel momento en el que intenté comunicarme bien con él, y luego de mucha discusión, nuestro bloque, hizo una propuesta sobre un pedacito de esa inversión de $500.000 y logramos que en Loma Hermosa, fuimos nosotros los que definimos que fuera Loma Hermosa, y fuimos nosotros los que definimos que con parte de ese recurso se invirtiera en la compra de un mamógrafo, para que las mujeres de nuestra ciudad, de nuestro distrito, tuvieran un mamógrafo en la zona de Loma Hermosa, Pablo Podestá, Libertador, Churruca, más cerca que el único que está en Caseros. Porque si no, la idea era que para hacerse los controles anuales respecto del cáncer de mama, vayan a Caseros, como si fuera una solución coherente. ¿Cómo me explico yo a mí mismo que 3 de febrero no tiene ni el más mínimo desarrollo en ese sentido? Que por más que la comunicación es muy buena y comunica cosas que los vecinos ven y que creen verdades reveladas porque están en la comunicación, en 3 de febrero, siendo generoso con la gestión, se castran 20 mascotas por día. Cuando hablo con las proteccionistas me dicen que no se castran más de entre 5, 10 o 15 por día, pero quiero decir 20, 25 mascotas por día cuando para desarrollar un control poblacional de nuestras mascotas, perros y gatos, en 3 de febrero debería haber una castración responsable no menor a las 100 mascotas por día, entre 100 y 150 mascotas por día. Y se puede. Hay ejemplos de municipios gobernados por el peronismo y ejemplos de municipios gobernados por Cambiemos que lo hacen. Porque si la policía bonaerense es la misma en 3 de febrero que en Vicente López, que en Tigre, que en Rauch o que en Olavarría, 3 de febrero es el tercer peor distrito en el porcentual de seguridad o en la agenda de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Si en definitiva para todos y para todas las condiciones y las reglas son las mismas. ¿O por qué? Y te dejo, perdoname que monopolicé un poco la palabra. ¿O por qué
Cuando se inaugura la red cloacal de Loma Hermosa, vas un día antes a hacer un video para apropiarte de la obra, y entonces lo que hizo la provincia de Buenos Aires es algo apetecible que vos mostrás con una selfie y con un video diciendo qué importante es la obra que hicimos para la red cloacal de Loma Hermosa, y cuando los vecinos te preguntan de seguridad decís que la responsabilidad de la seguridad es de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los parámetros que dicen o sos un poco parte y responsable de todo, tanto de que se logró la cloaca como de que hay quilombo de inseguridad en 3 de febrero, que son notorios, que no lo podés tapar más, que no ponés lo que tenés que poner, o no tenés nada que ver con la red cloacal? Y entonces no tenés nada que ver con la seguridad y no tenés nada que ver con la red cloacal, con combate de Pavón, con la netbook de Conectar Igualdad bonaerense, con los 40 y pico de respiradores que se colocaron en los hospitales provinciales, con las camas de terapia intensiva, con las vacunas COVID que recorrían los centros COVID como si fuera... ¿Se entiende lo que quiero decir? Es eso básicamente. Entonces esa doble vara es la que te digo que me diferencia, porque... Vos ves cómo proceden inclusive otros intendentes de Cambiemos respecto del gobierno de la provincia y respecto del Estado Nacional, totalmente distinto. Yo te iba a decir sobre todo con el tema de seguridad, que lo trajiste a detalle, es un tema que me interesa bastante y sobre todo en el distrito. Siempre la gente hay que contarle que a veces las mediciones de inseguridad a nivel nacional se dan por la tasa de homicidios, porque si no, otro tipo de delitos o no se denuncian, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Totalmente. Cada 100.000 habitantes se hace un porcentual de la tasa de homicidios. Yo qué sé, por dar un ejemplo, en Estados Unidos, que se marcan totalmente, tiene como 40, Colombia tiene 30, Argentina tiene un promedio de 12, que es bastante bajo para lo que es la región. Cuando asume Diego Valenzuela, en 2015, 3 de febrero estaba noveno en el conurbano bonaerense, con un promedio de 7 homicidios cada 100.000 habitantes, que era un promedio mucho más bajo que dentro del conurbano e incluso dentro de Argentina. Hoy está tercero con 12. Igualó, después de 8 años de gestión, igualó el número a nivel nacional. Sí. Creo que de eso también se trata, lo que vos decías, Totalmente. falta inversión en seguridad y se mide de esta manera, para que la gente tenga noción. Pero cuando invertí 2.000 millones de pesos en comunicación, a veces lográs que prácticamente nadie diga nada. E inclusive lográs que algunos comunicadores, que en términos de la grieta podrían ser más afines a nuestro lado, de la grieta que a otro lado de la grieta, digan que hay que reconocer que intendentes como Diego Valenzuela son muy buenos. Me encantaría que vengan a vivir a 3 de febrero, no solamente por la cuestión de la inseguridad, por todo, para poder sostenerlo más allá de lo que generan buenísimas pautas de prensa que seguramente deben ser muy importantes para pensar que Diego Valenzuela es un gran intendente. Yo, respecto a eso, te cuento que en otro momento, de hecho, en datos de los primeros 4 años, otro dato importante que se denuncia por el seguro y por eso es tomado en términos de en los índices delictivos es el del robo automotor. Es verdad. En las épocas en las épocas del gobierno de María Eugenia Vidal, 3 de febrero era el segundo. Vidal Valenzuela, quiero decir, ¿no? Macri, Vidal, Valenzuela. 3 de febrero era el segundo en índice de robo automotor. Pero evidentemente... Hasta recuerdo, mira, te voy a dar una anécdota. Hasta recuerdo que en 2020 sale a decir, cuando se la recriminaba mucho por el tema de inseguridad, de que había bajado un montón el robo automotor en 2020 y 2021. Y atinadamente alguien fue a decirle, sí, porque el parque automotor está menos movilizado porque estamos en pandemia, Diego. Totalmente. O sea, bajó porque no hay auto por la calle. ¿Cómo van a robar? Claro, ¿cómo van a robar por la calle Totalmente. si no hay autos circulando? No, bueno, pero puede tener las respuestas más alocadas a cualquier cosa que le plantees. Circuló un video que no sé quién lo filmó, porque siempre creen que somos nosotros, pero los vecinos se cansan y se hartan y empiezan a viralizar cosas. El maltrato que tuvo con un grupo de vecinos justamente En un reclamo de seguridad. Yo la verdad que esas cosas, viste, no las comparto, no creo que ese sea el camino. Y te insisto, mira, cuando nos preguntan, viste, porque en esos diálogos que se dan, los vecinos enseguida te dicen cuáles son tus propuestas, cuáles son. Yo siempre les digo, nuestra principal propuesta
es reconstruir el tejido social comunitario de 3 de febrero. Es volver a construir un gobierno municipal. Nosotros creemos que 3 de febrero hace 8 años está gobernado por una campaña permanente. Una campaña que funciona permanentemente en función, valga la redundancia, de las necesidades de una persona que va utilizando el distrito como trampolín para otras cosas, pretendiendo como trampolín para otras cosas, y que no tiene ningún problema en desdecirse en hecho de lo que dijo. Valenzuela salió por todos lados, porque claro, algunos se lo viralizan, porque no se bancan la hipocresía, en ser candidato por tercera vez, cuando se la pasó, en el 2015 se la pasó diciendo que él era un férreo defensor de esa idea, que en aquel momento todavía no era ley, que yo voté orgullosamente, de que no podía haber más de 2 mandatos. Lo dijo, yo lo voy a defender igual, lo voy a llevar a la práctica igual, lo voy a poner igual. Hoy el que se lo recuerda todo el tiempo es el candidato de su interna, porque Patricia Bullrich en 3 de febrero lleva otro candidato, que es Gustavo Spalletti, y la vez pasada lo escuché y lo tomaron diciéndole y recordándole entre personas de su mismo partido, digamos, en una paso interna, digamos que una de las cosas que no podía creer era que Valenzuela no hubiera podido cumplir mínimamente su palabra respecto de que no iba a tener más de una reelección. Pero bueno, esas cosas son las que nos pasan hoy acá en 3 de febrero. Antes de ir al ping-pong, tengo un ping-pong armado, loco. Y uno piola, ¿no? Los que son comunes. Ey, uno de verdad, mirá que capaz que te comprometo con algunas preguntas, Te quiero preguntar por el parque industrial. No me hablaste del parque industrial, loco. Sí, y me reinteresa. No, lo del parque industrial. El parque industrial el parque industrial es una necesidad en 3 de febrero, clara y estratégica. 3 de febrero tiene un entramado demográfico que donde ya no entra un alfiler en su traza urbana. Digamos, no hay tierra, son 46 kilómetros cuadrados que cuesta, y es un distrito que tiene una potencialidad, una realidad industrial importantísima. Por debajo de Lanús es, en términos comparativos, proporcionales, territorio, cantidad de habitantes, pymes, etcétera, el segundo distrito más industrial de la provincia de Buenos Aires. Y eso lo hace un distrito potente en términos industriales, y necesita un parque industrial. Hace mucho tiempo, casi siempre, digamos, se anheló, se pensó, se proyectó, se estudió, hubo estudio de prefactibilidad y todo para que eso sucediera. Lo cierto es que nunca se pudo conseguir lo más importante, lo que verdaderamente es el salto cualitativo respecto del parque industrial, que es la tierra. Siempre se pensó, se proyectó sobre un pedacito de Campo de Mayo en el ingreso de Puerta 8, atravesando la Ruta 8 y cruzando el puente del Camino del Buen Aire, que sobre el lateral había una cantidad de hectáreas importantes que podían ser estratégicamente el lugar indicado para ubicar el parque industrial. Una ubicación estratégica para la provincia de Buenos Aires, no solamente para 3 de febrero. Bueno, la alegría y la satisfacción de que durante este gobierno, con este gobierno nacional y con este gobierno provincial, con el Ministerio de Defensa, con el Ejército Argentino y también con la Secretaría de Derechos Humanos, por cuestiones intrínsecas de la historia de ese lugar, complejas, profundas de la historia de ese lugar, hemos podido llegar a un acuerdo de gestión donde Campo de Mayo invierta un conjunto de hectáreas que van a ir entre las 35 y las 44 hectáreas. Estamos terminando de definir el contorno más específico de ese proyecto, y la provincia de Buenos Aires está haciendo las gestiones ya con el AVE justamente para solicitar, el gobernador Axel Kicillof, el ministro Augusto Costa, para solicitar la tierra, para iniciar todo el proceso de prefactibilidad del desarrollo del parque industrial. Hemos destrabado después de mucho tiempo la posibilidad de que la tierra de Campo de Mayo se ponga en valor para que en la actualidad, en el año 2023, ese lugar tenga la posibilidad de convertirse en el tan ansiado y tan esperado por todos los sectores de 3 de febrero, parque industrial. Así que estamos felices con eso y
y contártelo también es una posibilidad de desenmascarar estas cosas que te planteo, que son las que me distancian de este hombre, que tienen que ver con la mentira descabellada, que tienen que ver con poner en todos lados y gastar una fortuna de plata para mentirle a nuestra comunidad diciéndole que nosotros no queremos el parque industrial. Él lo embandera directamente como si fuera algo totalmente negativo. En la Cámpora no quiere que tengamos parque industrial. Juan de Bandi y un conjunto de personas nos pusimos al frente de ese hecho histórico, que es conseguir la tierra para el parque industrial. Y sabemos que con un nuevo gobierno, con 4 años más, vamos a poder convertir esa tierra en la realidad de un parque industrial. Y lo celebramos y estamos contentos y queremos que la comunidad que ve todo esto lo sepa de boca nuestra, así que te lo agradezco porque además ese parque industrial va a traer trabajo, va a traer algunas nuevas industrias, va a permitir reubicar industrias del entramado urbano de 3 de febrero en el parque industrial, que a la vez les va a permitir crecer y tomar más personas que seguramente van a ser vecinos y vecinas de 3 de febrero y que también van a permitir que frente a la vacante que deje esa industria cuando se corre, en 3 de febrero se puedan pensar otros desarrollos de vivienda, otros desarrollos estratégicos, otras cosas que nos hagan crecer. Porque aún habiendo conseguido la tierra para hacer un Procrear que está iniciando la construcción ahora, y eso también lo conseguimos nosotros, entre otras tantas cosas que podría enumerarte, el Procrear de Martín Coronado, de la vieja usina donde se van a construir más de 300 viviendas y es el primer Procrear planificado de la historia de 3 de febrero. Acordate, Saúl, que Procrear tuvo, como las computadoras de Conectar Igualdad y como muchas cosas más, un impasse abrupto de 4 años. Durante 4 años dejó de funcionar. No se entregó una vivienda, no se construyó una vivienda, no sucedió. Luego, con nuestro gobierno nuevamente, volvió a pasar y por primera vez 3 de febrero tiene un Procrear planificado. Eso también lo gestionamos, lo hicimos, lo trabajamos, lo peleamos, conseguimos la tierra, hablamos con el que en aquel momento era el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, y continuamos con Santiago Maggiotti y conseguimos que ese Procrear se licite. Y hoy se están construyendo las viviendas. Así que estamos contentos con esas cosas porque 3 de febrero necesita vivienda también. Para nuestros vecinos que quieren ser propietarios y que, bueno, se vuelve difícil. Es eso, por ahora. Te voy a dejar acá porque, ¿sabes por qué? Tengo más preguntas, pero yo quiero que vengas, si es que ganás la precandidatura a intendente, que vengas antes de octubre. Dale, ¿Te buenísimo. comprometo a que vuelvas antes de octubre? Sí, totalmente, porque la pasé muy bien, y eso te hace dar ganas de volver, pero además porque yo creo mucho en esto y creo en que lo que hacen ustedes es importante y que quienes nos están viendo, nos dan la posibilidad de amplificar lo que pensamos, de transmitir lo que queremos y eso es muy importante. Así que gracias, muchas, a vos y a Migue, que está ahí, que banca desde otro lugar y sobre todo al proyecto de ustedes, en este barrio, en este lugar que lo queremos mucho, a Maldonado lo queremos mucho, es nuestro lugar también. Muchas gracias, Juan, por haber venido y te esperamos en octubre. A todos ustedes ya saben lo que tienen que hacer, se suscriben al canal, comentan, lo comparten todo. Gracias a Amigo Operando, mi viejo que siempre está y nuestro líder espiritual que siempre está atrás de cámara. Gracias a todos ustedes, nos vemos en la próxima. Esto fue Ciudad de la Tour.